Listo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1. Amén. Estás haciendo cosas que no teníamos nosotros planeadas, Señor, nos sorprendiste. Bueno, ¿ya todos los tenemos? Bueno, leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí la palabra del Señor, dice el diluvio. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Diga conmigo, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré, o sea, borraré, ¿sí? Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Amén. Mire lo que dice aquí. Es importante. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea, Noé hizo el mandamiento de Dios. Amén. La palabra de Dios aquí prácticamente vamos a ver es la historia de Noé. ¿Sí? La historia de Noé. Noé fue una persona que dice aquí la escritura que hizo lo que Dios mandaba. Amén. Noé fue justo, ¿sí? Y aunque en esta parte de la escritura aún no se había dado la ley, ¿sí? Dice que los seres humanos habían entrado en maldad, ¿sí? En aquel tiempo, entonces, sugiere la palabra de Dios de que Dios de pronto había dado como una serie de normativas, una serie de comportamientos por los cuales el ser humano debía regirse, debía guiarse, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que los hombres, ¿sí?, estaban haciendo lo malo. Quiere decir, dice aquí la escritura, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí lo dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Entonces, quiere decir que no se estaban rigiendo por aquellas normas que Dios había establecido, ¿sí? Noé sí lo estaba haciendo, pero en esta parte quiero aclararles algo. Hasta ese punto, el lenguaje de Dios y el lenguaje de los seres humanos, de los hombres, era el mismo. Era un lenguaje espiritual. Más adelante lo vamos a ver en alguna predicación en donde vamos a hablar sobre la Torre de Babel. Fue después de la Torre de Babel que cambiaron los idiomas, que cambiaron los lenguajes, ¿sí? Ese idioma que ahora vemos, que aquí estamos hablando en español, que en Estados Unidos se habla inglés, que en Francia se habla francés, se hablan otros idiomas, eso empezó a partir de la Torre de Babel, ¿sí? Ahí fue donde cambiaron los lenguajes. Pero en este momento que hemos leído,
El lenguaje era un lenguaje espiritual. No sé, nos hacemos a la idea, ¿sí? Los estudiosos de la escritura y de los tiempos, los historiadores, concluyen en que este tipo de lenguaje era como algo así parecido como una telepatía, ¿sí? Porque dice que los pensamientos, todo ese designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿sí? O sea que ellos quiere decir que ellos estaban prácticamente con sus pensamientos, ¿sí? Por favor, quédense quietos porque no se me distraen, ¿sí? Me distraen y no fluye la unción, no fluye el mensaje. Amén. Entonces, bueno, quiere decir que los pensamientos de ellos se atacaban unos a otros como así, como si fuera una forma telepáticamente. La oración es ese tipo de lenguaje que nosotros tenemos, ¿sí? Y que es un lenguaje espiritual, ¿sí? Nosotros oramos y parece que le estuviéramos hablando como a una silla, como a la nada. Pero ahí está Dios. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estará Dios. También dice que cuando nosotros oremos, cerrada la puerta, está hablando de cuando vamos al lugar secreto, ¿no? Entonces, dice que cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto. O sea que cuando tú estás ahí orando, no le estás hablando a la pared, no le estás hablando a la silla, no estás hablando a la nada, le estás hablando a Dios. Y por lo tanto, esas palabras físicas se convierten en palabras espirituales. Nos volvemos a ese antiguo lenguaje, a un lenguaje de sentimientos. Por eso, cuando tú oras, es ese sentimiento, es eso que hay en el interior que está siendo manifestado a Dios. Más adelante lo vamos a ver, porque cuando veamos la Torre de Babel, ahí vamos a ver ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje que utilizan los bebés, que utilizan las plantas, los animales. Pero retomando el tema, Noé sí estaba cumpliendo con esa normatividad, sí estaba cumpliendo con lo que Dios quizá había dado. Y estos mandamientos sugieren que eran unos mandamientos conforme a la obediencia, porque fue de esta manera que el ser humano pecó, fue de esta manera que Adán y Eva pecaron. Entonces Dios creo que había dado como un régimen, unas normativas de obediencia. Y dice la Escritura que llovió durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? Dice que llovió, y llovió de tal manera que tapó toda la tierra, y hasta el monte más alto lo cubrió con las aguas. ¿Sí? El monte más alto que conocemos es el Everest. ¿Sí? Dice que eso tiene 8.000 y algo de altura sobre el nivel del mar. Y eso quedó cubierto y duró muchos días cubierto de agua. Por lo tanto, ninguna criatura, ningún ser humano podía sobrevivir, podía subsistir a este diluvio. Y yo creo que llamarían a Noé loco. ¿Por qué loco? Porque el arca es como un cajón, ¿sí? Pero esta arca para el diluvio era un cajón en forma de barco. ¿Para qué? Para salvaguardar a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Por lo tanto, 8 personas iban a estar allí. Y además, estas parejas de animales que allí tenían que también ser protegidas. Yo me imagino esto, que los animales iban llegando allí, porque digamos, habían algunos animales que él podría introducir al arca, ¿no?
como las vacas, las cabras, las ovejas, pero las jirafas, los leones, ¿sí? Entonces yo me imagino que llegarían esas parejitas de animales así como sucede hoy en día en el África. Es algo hermoso. Dice uno que ahí se ve nomás la obra y el poder de Dios, ¿no? Porque allá en el valle, entre el río Masai y el río Mara, en África, hay un día que empiezan a llegar animales, empiezan a llegar ñúes, empiezan a llegar cebras, empiezan a llegar gacelas, empiezan a llegar búfalos, empiezan a llegar muchos animales. Eso sí es un buffet para los leones. Eso sí, tantos, llegan millones de animales, miles de animales allá. ¿Quién les dice que vayan allá? Ellos llegan así por instinto. Entonces quien les dice es Dios, porque es poderoso. Y yo creo que así llegarían allá. Y esos animales, un día, después de varios meses de permanecer ahí, un día hay uno solo, que empieza a correr y se van de ahí. Y todos detrás y se van. Y yo me pregunto, ¿y quién les dijo que se fueran? Pero se van. Y así lo hacen todos los años. Y es algo hermoso de la naturaleza, una ley de la naturaleza. ¿Y quién les dice? Dios. ¿Amén? Entonces así yo creo que empezarían a llegar los animalitos y empezarían a entrar al arca. Y dice que después de eso, ¿sí? Después de que ellos hubieron entrado al arca, Dios cerró la puerta del arca y llovió. Y dice que todo ser viviente desapareció. Solamente quedaron los animales que estaban dentro del arca y las 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 nueras y sus 3 hijos. Pero previo a esto, les estaba diciendo que yo creo que le dirían a Noé loco, porque en el sitio donde estaban el mar quedaba muy lejos, estaba muy retirado. Entonces, ¿para qué un barco? ¿Sí? Y él les decía, es porque va a haber un diluvio, o sea, va a llover sobre la tierra. Resulta y acontece que en aquel tiempo ellos no conocían la lluvia, no sabían qué era la lluvia, no existía la lluvia, porque dice la escritura que en ese tiempo no había llovido jamás sobre la tierra, sino que un extraño vapor emanaba de la tierra y era la que regaba las plantas. Era como un rocío, pero que emanaba de la tierra. Por lo tanto, ellos no sabían, no conocían qué era la lluvia. Yo creo que Noé, quién sabe qué se imaginaría, como un río bajando del cielo o qué sé yo. Pero él les dijo, mire, Dios me dijo que va a caer agua sobre la tierra, va a llover, va a llenar la tierra, va a tapar todo monte y van a fallecer toda la humanidad. Y yo creo que le dirían, este está loco. ¿Qué va a llover? ¿Qué es eso? Nunca hemos visto eso. O sea, este está, vea, loco. Pero Noé actuó en fe, porque tampoco Noé había visto la lluvia, pero él creyó a Dios. Y dice aquí la escritura, e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé era justo porque se movía en obediencia. En este momento quería explicarles lo que había sucedido con el arca de Noé. El arca de Noé, ¿sí?, es una historia que está en la escritura y que Dios permitió que nosotros la conociésemos porque nos da una gran lección. Y ahí viene el primer punto de este mensaje. El arca de Noé fue construida en madera. Y esa arca en madera trajo salvación para esas 8 personas. El arca de madera es símbolo de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario fue hecha en madera y Jesucristo fue a la cruz del Calvario por ti, por mí.
y nos dio gran salvación, porque la Escritura dice que maldito todo aquel que fuese colgado de un madero, y Jesucristo fue maldito en la cruz del Calvario por causa de nosotros, pues allí en la cruz del madero llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, llevó todas nuestras maldiciones. Por lo tanto, el hecho de que Jesús hubiese sido llevado a la cruz del Calvario nos trajo a nosotros salvación, porque nosotros, al igual que estos hombres aquí en esta parte de la Escritura, también éramos condenados a muerte. Padeceríamos condenación, pero Dios envió a su Hijo y fue colgado en ese madero y nos trajo salvación. Esa arca de Noé es símbolo de la cruz. Es símbolo de la cruz. Pero Dios me decía que les trajera este mensaje, porque la Escritura dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Dice también la Escritura ahí en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor me hablaba, y me hablaba a mí, para que les trajese este mensaje. Es hora, es tiempo de llevar a la cruz, de crucificar esas pasiones y esos deseos. Es momento de llevar a la cruz esos pecados contemplados, esos pecados que hacemos en lo oculto, esas pasiones, esos deseos descontrolados, esos vicios. Es hora de que te examines, de que te veas, de que hagas un alto en el camino y mires qué son esas cosas que a Dios no le agrada y que has estado contemplando y que no has llevado a la cruz. Porque si tú llevas esos deseos y esas pasiones a la cruz, eres limpiado, eres salvo. Al igual que el arca fue un instrumento de salvación, la cruz es un instrumento para nuestra salvación. Por lo tanto, llevemos esos pecados, esas pasiones, todos esos deseos descontrolados que a Dios no le agradan, borracheras, vicios, qué sé yo, manías, ciertas prácticas que a Dios no le agradan, ciertos comportamientos que Dios aborrece. Debemos llevarlos a la cruz, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Dios quiere hoy que te examines. Dios quiere que te examines y que procedas a arrepentimiento, porque Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Examinémonos hoy y llevemos todo eso, llevemos nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos a la cruz del Calvario, para que seamos salvos, para que seamos limpios. ¿Y por qué Dios me dio este mensaje? Para esto, para que seamos limpiados, para que busquemos al Señor en el lugar secreto,
Porque quizá nuestro pecado sea ese, que nos hemos hecho tibios, que quizá hemos abandonado la relación, la amistad con el Espíritu de Dios. Quizá lo hemos convertido como un objeto y lo hemos llevado a casa y después no nos hemos acordado más de Él y lo hemos despreciado, lo hemos dejado a un lado y hemos faltado y se ha perdido esa pasión. Dios quiere que llevemos todos nuestros deseos, todas esas pasiones descontroladas a la cruz del Calvario para que seamos salvos y para que vuelva esa pasión, ese deseo de alabar, de buscar a Dios, de tener una amistad con Dios, que se avive la llama de nuestro corazón. La Biblia dice que el pábilo que humea no se apagará. Así que busca el fuego del Espíritu de Dios, busca estar nuevamente ahí en el lugar secreto, hablar con Dios, llevar una amistad con Él, para que Él te revele cuáles son esas cosas, esos comportamientos que a Él no le agradan y que necesitas llevar a la cruz para que estés limpio, para que estés en arrepentimiento. Y les decía el por qué, y ese es el segundo punto de este mensaje. El por qué está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, estamos estudiando esto, estamos leyendo el arca de Noé, los días de Noé. Dice, mas como en los días de Noé, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose en borracheras y en glotonerías y en cosas perdidas, casándose y dándose en casamiento, no quiere decir que casarse sea malo, sino que estaban en su vida monótona, en la monotonía de sus días, en la cotidianidad de sus días. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese es el segundo punto por el cual Dios me dio esta palabra para ustedes en el día de hoy. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. El arrebatamiento está a la puerta. Y como en los días de Noé, que no conocían la lluvia y estaban en borracheras, en orgías, en tantas cosas, en los placeres de su carne, que no entendieron el mensaje de Noé. Y al igual ellos no conocían la lluvia, hoy en día, en nuestros días, prácticamente Dios dio unas señales. Jesús aquí en esta escritura está hablando de las señales antes del fin, en las señales de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está dando unas señales. Hay un libro entero, se llama el Apocalipsis o Revelación. Y la gente no entiende, no lo comprende, porque ahí da unas señales, da una serie de señales, valga la redundancia, en donde nos muestra cómo será la venida del Hijo del Hombre, cómo serán en estos días. Y en estos días pasa igual, la gente vive en esa cotidianidad y viven con un Dios a su manera, que creen que si yo no mato, no robo, no le hago nada malo a nadie, entonces yo voy directo al cielo. Y así no es, mis hermanos.
La Biblia dice que para ser yo salvo debo aceptarlo en mi corazón, confesarlo como mi único y suficiente Salvador y hacer mis obras dignas de arrepentimiento, cambiar y tener un nuevo nacimiento y una nueva vida en Cristo Jesús. Es decirle a Él que venga a mi corazón y gobierne mi vida, porque yo no pude. Es empezar a cumplir los mandamientos y lo que esta Escritura dice. Y no como hoy en día se ve, que es un Dios a mi manera. Y como es un Dios a mi manera, ese Dios no le enseña estas señales. Y al igual que en los tiempos de Noé, van directo, caminando a una condenación eterna. Y por ese motivo el Señor me decía el punto primero, porque muchos que decimos ser cristianos, también vamos a condenación, porque no hemos llevado una vida en arrepentimiento y no estamos llevando esas pasiones y deseos y la carne a la cruz del Calvario. Cristo viene pronto. Ellos no conocían la lluvia, hoy en día no conocen estas señales, no conocen estos prodigios que hablan. Y mire, ya estamos viviendo esas señales. La economía mundial está tambaleando y la Escritura dice que para que venga esa gran tribulación, para que venga el anticristo y para que sea el panorama perfecto, tiene que haber una crisis económica mundial, tiene que haber una guerra en Medio Oriente que nadie le dé solución sino el anticristo. Y eso se está viendo, lo que está sucediendo hoy en día con ISIS. Pero miremos la economía nomás. ¿Cómo está la economía hoy en día? Hay terremotos, cambio climático, hay de todo. Dios quiere que procedamos en arrepentimiento. Amén. Que llevemos a la cruz del Calvario, que no vaya a venir el Señor Jesucristo y nos encuentre mal. Para ti, que de pronto estás viendo este video en esta hora, debes llevar la cruz, llevar esas pasiones y deseos a la cruz del Calvario. Y para poder recibir la salvación, para poder recibir las bendiciones, para poder recibir una nueva vida en Cristo, debes hacer una oración, debes aceptar al Señor Jesucristo. Y tú dirás, ¿cómo lo hago? Es haciendo una sencilla oración. Repite conmigo allí donde estás, cierra tus ojos y di: gracias Dios por este mensaje. En esta hora te pido perdón porque he pecado y me he alejado de ti. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te invito a que vengas a mi vida. Toma mi vida y toma el control de ella. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. No permitas que de allí se borre. Enséñame una amistad con el Espíritu Santo. Te doy gracias, Jesús. Te confieso como mi único y suficiente Salvador, el único Dios de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Aquí te espera una familia en Cristo. Lee la Biblia todos los días, ora a Dios todos los días y busca un lugar de sana doctrina donde se predique un Dios trino y donde se manifieste los milagros de Jesús y su Espíritu sea manifiesto y se haga fiesta para Él todos los días. Así que bienvenido a la familia más grande del reino de los cielos, que es la familia de Cristo. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea cambiándonos, transformándonos, y vamos a adorarle primeramente. Vamos a adorarle. Vamos a decirle al Señor así: que Él nos renueve, que podamos llevar eso a la cruz de Cristo.
todas esas pasiones y deseos. Dilo. Oh sí, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígalo una vez más. Renuévanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor, renueva nuestra vida. Lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, lo necesitamos, Señor. Oh, necesita más de ti. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. En esta hora te pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas, que seas tú llenando nuestras vidas con tu presencia, poderoso Dios. Devuélvenos el fuego, devuélvenos la pasión por ti, Señor. Oro por mis hermanos aquí, Señor, que seas tú trayendo la bendición, trayendo esa pasión, trayendo ese fuego, Señor. Que ellos puedan, Señor, llevar esas cosas que a ti no te agradan a la cruz del Calvario. Espíritu de Dios, revélale, Señor, qué son esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Y llévalos, Señor, a que caminen por senderos de arrepentimiento, que vivamos en santidad. Ahí donde estás, repite conmigo, di: Señor, te pido perdón porque he pecado, te pido perdón porque me he alejado, te pido perdón porque necesito de ti, Señor, para que me ayudes a no contemplar esas pasiones, a no contemplar esos deseos. Te pido perdón, Señor, te pido perdón. Te pido que me llenes de tu presencia. Gracias, Señor. Revélale, Señor. Y te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al cielo. Saluda al que está a su lado. Saluda al que está a su lado. Y bendígalo. Y bendígalo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, poderoso.